Hola amigos, bienvenidos a Editorialmente, un espacio universitario para platicar con nuestros autores, nuestros investigadores y desde luego para comentar con ellos sobre el resultado de sus trabajos vertidos en los libros. Así que en este programa de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a través de la Dirección de Ediciones y Publicaciones, el Consejo Editorial Universitario y Garza TV, nuestra estación televisora, hacemos un espacio, un coloquio para compartir con nuestro público estos resultados, estas aportaciones de nuestra institución. En este caso me da mucho gusto recibir a Consuelo Cuevas Cardona, doctora en Ciencias con orientación en Historia de la Biología. Historia de la Biología, y que, bueno, ¿tienes ya cuánto tiempo, Consuelo, aquí en la universidad como profesora investigadora? 18 años. 18 años, sobre todo, ¿en qué áreas? ¿Cuáles son los énfasis de tus estudios, de tu investigación? Yo me dedico a la historia de la biología en México, sobre todo, y la historia ambiental, que es la historia de los lugares, digamos, y el ambiente, cómo ha cambiado en estos lugares. Y las políticas, las visiones sobre los parques nacionales, las zonas de reserva. Y que, según entiendo, estos estudios son necesarios para las nuevas políticas que cada época va exigiendo, ¿no es así? Precisamente nuestra universidad ha aportado trascendentes opiniones para la toma de decisiones y el trazo de políticas en este aspecto, y eso es un elemento importante con el que correspondemos a la sociedad. Además, das clases, formas generaciones en licenciatura. Maestría y doctorado. Muy bien, y bueno, junto con Katia González Rodríguez, a quien entrevistaremos en un momento, ustedes tuvieron la idea de coordinar, de ser editoras de un libro que se conoce como Los rostros ocultos de la ciencia. Es un libro, además, bueno, ya tuve la oportunidad de leerlo, y es un libro que no se queda en la simple divulgación. Yo creo que nos lleva de la divulgación a la reflexión y sobre todo a tomar conciencia de por qué la ciencia es un producto, una necesidad y un buen resultado social. ¿Qué las llevó a Katia y a ti a concebir este libro y a buscar a una serie de compañeros de la universidad y de otras instituciones de educación superior para que participaran en este trabajo? Bueno, nosotros somos parte del cuerpo académico de Historia Natural y como obligación, digamos, nos piden que trabajemos todos juntos en algún producto, no en todos, pero en alguno, y entonces pensamos que en mis estudios del siglo XIX, yo vi cómo los científicos acudían a la gente para pedir información. Por ejemplo, desde el siglo XIX, para formar el Instituto Médico Nacional, un gran centro de investigación que existió en México, nacido en 1888, los científicos primero mandaron cuestionarios a todo México preguntando qué plantas usaban, qué enfermedades había en sus lugares, qué enfermedades de las plantas. Entonces yo dije, pensamos como cuerpo académico que esto también ocurre en la actualidad. Claro. Entonces, esa fue la idea, y entonces todos somos un cuerpo formado por paleontólogos, etnobiólogos, y yo como historiadora, decidimos que era un buen tema para desarrollar, porque además la ciencia es muy compleja. La ciencia, a veces se desconoce la participación que tiene la gente, no a veces, muchas veces se desconoce la participación de la gente común que apoya a los científicos. Claro. Y nuestra intención fue justamente decir, esos rostros que están ocultos, darles luz, dar los nombres, cuando reconocimiento, para que se sepa que, bueno, la ciencia, como tú lo mencionaste, es un producto social. Claro, pero además algo interesante en la introducción es cuando nos hablas de alguien un poco anterior y que también nos define la participación. Si no la define, sí la menciona y la hace evidente, la participación de estos rostros ocultos. Fray Bernardino de Sahagún. Que Fray Bernardino de Sahagún, justamente empiezo con esto, porque realmente él reconoce solo algunos de los muchos colaboradores que tuvo, pero no le da nombre,
por ejemplo, a los grandes sabios, no les da el nombre. Los viejos. Dice, bueno. Reconocidos por su sabiduría entre los nahuas. Pero nunca no menciona el nombre, ¿no? Y sí reconoce que reunió personas sabias, para platicar con ellos, pero nunca dice el nombre. Y esto, mira, en la portada, esto no ocurrió solo en México. Claro. Esta portada, por ejemplo, también trata de manifestar, es de un artículo que se llama Los técnicos invisibles, en donde se ve cómo algunos científicos del siglo XVII y XVIII no le daban valor a los técnicos que los apoyaban. Y mira, el rostro está oculto. Por eso se nos ocurrió el nombre, grabado. Y grabado, porque ni siquiera a sus grandes colaboradores, Hooke, por ejemplo, fue un colaborador de algún científico y nunca lo reconoce, ¿no? O el que descubrió la olla de presión, también ya era de esta época y no se le da reconocimiento. Y así a mucha gente no se le da el reconocimiento. Además, como dices, son objeciones sociales a lo largo del planeta, a lo largo de los siglos, pues simplemente todos conocemos un poco la historia de Marie Curie y de muchas gentes que son relegadas hasta que el impacto de sus aportaciones las hacen personajes ilustres. Dentro de este trabajo, además de ocuparte de la introducción, realizas un artículo, el capítulo primero, Los rostros ocultos de la ciencia en el siglo XIX. ¿Qué nos aportas en este artículo? Como te comentaba hace un momento, en el siglo XIX, a pesar de que eran positivistas, la filosofía positivista se estaba extendiendo, hubo un personaje, Alfonso Herrera Fernández, que va a tener una enorme trascendencia. Padre de Alfonso Luis Herrera, que se considera el primer biólogo mexicano, pero Alfonso Herrera Fernández, padre, decía, bueno, ¿por qué se desconoce el saber de la gente? El saber que nos dan muchas de las plantas que conocemos, nos han hecho saber de su valor medicinal la gente común. Y entonces él fue el promotor del Instituto Médico Nacional justamente. Y entonces, para iniciar los trabajos de esta institución, se enviaron miles de cuestionarios para preguntar a la gente qué plantas medicinales se usaban. Pero además, otro ejemplo, en el siglo XIX hubo una gran plaga de langostas que duró varios años, como 8 años, como de 1884 a finales de esa década. Y entonces los científicos que iban a estudiar al sureste, porque sobre todo en el sureste fue la plaga, le preguntaban a la gente, bueno, ¿y desde cuándo está la plaga? ¿Cómo ataca? ¿Qué es lo que come? ¿Qué plantas ataca? Recurrían a la gente y después también ellos hacían observaciones, pero después reunían toda la información para escribir sus textos, ¿no? Claro, no sabemos el nombre de estas personas, solo de algunas. Por ejemplo, hay algún hacendado que sí trabajó y escribió telegrafistas también. Bueno, todos estos rostros se dan a conocer aquí. Recordemos, eso es muy importante, inclusive nuestra universidad tuvo uno de los primeros, si no es que el primer telégrafo y el primer observatorio, el más importante hasta la fecha, el observatorio meteorológico, porque a partir de estas observaciones y mediante el telégrafo se comunicaban estas noticias, estas observaciones. Y no solo eso, los telegrafistas hacían observaciones en campo. Claro. Interesante. Ahora, esto lo dicen ustedes y además, bueno, toda esta cuestión que podríamos hablar de la etnobiología o etnobotánica, en fin, y disciplinas similares, aparece a lo largo de todos los 8 capítulos que ustedes incorporan en este libro. Respecto a la botánica, porque tienen de paleontología, ya nos hablará Katia de ello, pero respecto a la botánica, encuentro por allí un trabajo de Teresa Pulido, encuentro que ella nos está hablando también de una serie de aportaciones que ocurren en la selva maya. Sí, ella y otra ecóloga fueron a hacer trabajos de campo a la selva maya y platica en el artículo que se les no sabían cómo es que la gente demarcaba muy bien el territorio y sabía de los cambios sucesionales de vegetación que
que había habido a lo largo de mucho tiempo. Y entonces recurrieron a la gente y la gente les hizo ver, bueno, les mostró que hacían unas observaciones muy detenidas de la vegetación que les aportaron a ellas mucho conocimiento para entender estos procesos ecológicos. Sí. Ahora, algo que a mí me gusta muchísimo es que todos los artículos en general son con un principio de honradez científica, de mucha responsabilidad profesional, porque justamente reconocen las aportaciones de gente que no tiene el estudio especializado, que a veces tiene estudios básicos, pero que llegan a involucrarse tanto en este conocimiento y que lo comparten. Entonces, bueno, esto nos abre la reflexión hacia asuntos sociales, culturales, que de verdad mueven mucho la cultura de los pueblos. Las enfermedades que un médico radical puede decir que no existen, de pronto se pueden entender a partir de estas observaciones y participaciones, pero sobre todo lo más importante, el saber popular. ¿Cómo impacta el saber popular en un científico del siglo XXI? Bueno, aquí hay un capítulo de Ángel Moreno que nos plantea que, por ejemplo, las clasificaciones que hacen los indígenas son binomiales, que es el sistema utilizado por Linneo a partir del cual hasta la fecha se hacen las clasificaciones de plantas, animales, bueno, y de hongos y de todos los seres vivos, tienen un nombre binomial. Bueno, Ángel plantea que ya desde las culturas más antiguas y hasta la fecha, ellos hacen este tipo de clasificación binomial. Entonces, bueno, eso es bien interesante. En un momento Katia platicará acerca de paleontología, pero se ve también el gran impacto de gente que la ha apoyado para reconocer piezas, ¿no? Sí, que además van de la participación y la vocación de la gente hasta una convocatoria que incluye a los vecinos, a las familias, es clarísimo hasta esto. Los niños. Hasta los niños. Aquí podemos hablar de tres personajes. Uno que es la gente común que apoya, digamos, por azar a lo mejor a los científicos, los aficionados, que ya son gente que sin tener estudios se han interesado en alguna rama y son autodidactas y han hecho grandes descubrimientos. En astronomía y en paleontología encontramos, yo creo que los aficionados en donde más contribuciones hay. Y los científicos, obviamente, ¿no? Que ya traen todo el estudio sistematizado y puesto a la orden del día, pero además lo más importante, abierto a los cambios que el conocimiento esté aportando día a día. ¿Por qué recomiendas que lean Los rostros ocultos de la ciencia? Que además mueve a reflexión, decía yo al empezar la entrevista, pero además es muy ameno, no aburre, tampoco pierde por ello interés. La ciencia no tiene por qué ser oscura ni intrincada, y ustedes aquí están haciendo un planteamiento sociocientífico, podría yo decirlo, donde nos hacen pensar en las aportaciones de este conocimiento. ¿Por qué recomendarías que lo lea la gente? Porque yo creo que es una manera de desmitificar también el concepto de ciencia, que a veces se tiene así como que es algo lejano, y que sin embargo está cerca de nosotros, es un producto social, y bueno, es un área del conocimiento que no es la única, pero es un área que ha enriquecido mucho a la humanidad, y este libro nos permite saber más acerca de la ciencia misma, ¿no? Bueno, pues Consuelo, te agradecemos muchísimo esta participación. Muchas gracias. Vamos a seguir hablando de Los rostros ocultos de la ciencia enseguida con Katia Rodríguez, la otra editora de este libro, y a seguirlo invitando para que se acerque a Carácter Librería UH en el pabellón universitario y adquiera y lea este libro. Y además que lo comparta, regálelo. Es un buen regalo de cumpleaños, se lo aseguro. Volvemos enseguida. Pues amigos, regresamos aquí editorialmente comentando sobre Los rostros ocultos de la ciencia, pero en esta segunda parte vamos a platicar con Katia González Rodríguez. Katia es doctora en ciencias con orientación en paleontología. En paleontología, nada más. ¿Qué es la paleontología, Katia? Bueno, la paleontología se encarga del estudio de los restos de organismos que vivieron en el pasado, que les llamamos fósiles, que tendrán una antigüedad mínima de 10.000 años. Sí.
Y yo me dedico a estudiar fósiles, pero en particular peces. Y peces de una edad que se llama Cretácico, de aproximadamente 100 millones de años. Ligera edad. Ligera edad. Para mí es poco tiempo. Efectivamente. Es interesante esto cuando he platicado con algunos amigos paleontólogos de este equipo de trabajo en el que tú estás. Manejan estas cifras de años con una dimensión distinta a la que tiene uno. Uno que se ha dedicado a otro tipo de trabajo, la literatura, la sociología a veces, la antropología o la historia, donde los tiempos son más cortos, más cercanos. Y eso es interesante, la diferente manera de enfocar los tiempos. Katia, tú estás aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el Laboratorio Museo de Paleontología, además das clase en la licenciatura, en la maestría y el doctorado de Biología. Participas en la organización de los posgrados, no tienes tiempo y sin embargo te metiste a coordinar como editora con Consuelo Cuevas un libro que se llama Los rostros ocultos de la ciencia. ¿Cuál fue la intención cuando ustedes dos se organizan para generar una idea de un libro e invitar a sus compañeros? Bueno, la idea surgió porque pertenecemos a un cuerpo académico en el cual debe haber colaboración, el cuerpo académico de Historia Natural, y entonces estuvimos pensando en cómo podíamos interactuar todos, ya que tenemos diferentes áreas del conocimiento, y cómo podíamos nosotros hacer alguna publicación en conjunto. Entonces surgió esta idea de hablar sobre la importancia de las personas en los estudios que nosotros hacemos, ¿no? Cómo ellos han influenciado nuestro trabajo. En particular yo he tenido una muy grande ayuda por parte de los trabajadores de las canteras donde encuentro los fósiles, ¿no? Y existen así muchos ejemplos. Históricamente los fósiles siempre han tenido un lugar especial en el pensamiento de las personas, como amuletos, como cosas excepcionales, como monstruos gigantes, sí. Cíclopes, y entonces pues la gente es la que tradicionalmente ha llevado estas historias hacia los científicos, ¿no? Y bueno, si tú encuentras un fósil en tu casa, pues generalmente quieres saber qué es y buscas a los expertos, ¿no? Para que te ayuden. Y así hemos encontrado gran cantidad de material muy importante. Pero además mucha gente, como no tiene el experto a la mano, se pone a busca un libro, ahora se mete al internet, es decir, detona la formación propia, autodidáctica, y con mayor o menor cercanía a la perspectiva científica, van encontrando, siguen buscando, involucran a la familia a veces, a los hijos, y luego la comparten con ustedes cuando llegan a hacer el trabajo sistemático. Quiero destacar aquí la franca honradez y reconocimiento con que en tu artículo hablas de todo este apoyo y toda esta actitud abierta que han tenido los integrantes de esta familia de Zimapán, ¿verdad? ¿Nos quieres contar un poco de eso, de tu artículo? Aquí déjame mencionarlo, dice: Los fósiles marinos de México y los rostros ocultos, una reflexión sobre el significado de la paleontología y los hombres y las mujeres que están detrás de sus descubrimientos. Y que hablas aquí mucho de una familia de esta región hidalguense. Cuéntanos un poco de esa agradabilísima experiencia. Sí, pues desde que yo llegué aquí a la universidad hace 19 años, pues llegué buscando algún lugar en donde pudiera ya encontrar los fósiles u organismos marinos, que es a lo que yo me dedico. Entonces, afortunadamente, nos llevaron a esta localidad en Zimapán, donde es una familia, son 2 hermanos, y ahora la esposa de uno de ellos, trabajan explotando las lajas para, bueno, las venden para construcción y para cimientos de casas. Entonces, cuando ellos están explotando la laja, aparecen los fósiles.
Cuando los conocimos la primera vez, pues había como una cierta desconfianza. Ellos sabían que era extraño, ¿no? Ellos me decían, es que esto es mar, porque veían peces, pero no se explicaban qué era lo que estaba pasando, ¿no? ¿Y qué había ocurrido? ¿Qué había ocurrido? Pero ellos tenían esa percepción. Ellos, pues, como no tenían bien claro que la importancia de los fósiles, pues simplemente seguían lajeando y los fósiles se iban en las lajas que ellos vendían. A partir de que nos conocimos y que les empecé a explicar, ellos tomaron conciencia y ahora cada vez que encuentran fósiles los guardan para cuando yo voy a la cantera, pues ya me los tienen ahí resguardados para que yo los pueda estudiar, ¿no? Y muchos de ellos están en este laboratorio museo donde estamos grabando el programa, porque además, bueno, tienen piezas extraordinarias, de veras. Y además otra cuestión interesante que siempre al visitante le explican, lo comparten, como lo haces también con una serie de fotografías que ilustran tu artículo, aquí lo estamos viendo. Y bueno, tú orientaste aquí muchísimo este trabajo, porque veo que entran otros artículos de otros paleontólogos. El artículo tuyo lo trabajas con 2 compañeros. Sí, lo trabajo con personal de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque la universidad tiene ahorita un convenio también con otros trabajadores de otra cantera en Puebla, que es la más importante hasta ahorita que se ha encontrado en México, porque tiene gran cantidad de fósiles, los fósiles tienen una preservación increíble y esta cantera se ha explotado hace 50 o más años y se han encontrado fósiles únicos. Y también los dueños de esta cantera. Los dueños de la cantera. Se han abierto a la ciencia, han permitido la instalación de un museo de sitio. Exactamente. La colección la han otorgado para que este museo se enriquezca. Es la familia... La familia Aranguti. Que está formada, bueno, el papá, don Miguel Aranguti, ya falleció. Pero fue impulsor. Él fue el impulsor y él quería, él se acercó a la UNAM para pedir ayuda, para que le dijeran qué tenía y para decirles que quería conservar y que supieran que él tenía esa riqueza fosilífera en su terreno. Sí, un lugar que además vale la pena visitar. Está al sur del estado de Puebla. ¿Cómo se llama el Es lugar? la Tepeji de Rodríguez. Tepeji de Rodríguez, Puebla. De verdad, un fin de semana vaya a conocer este lugar que vale la pena. Pero también veo otros artículos de paleontología. Hay uno de nuestro amigo y compañero Víctor Manuel Bravo, que con Jaime Priego y Miguel Ángel Cabral, también trabajador, Víctor y Miguel Ángel, trabajadores de aquí de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de este Museo Laboratorio, hacen un artículo sobre la afición por los fósiles y su influencia en la investigación paleontológica. Y luego convocaste también la participación de una gente de, me parece que del estado de la Universidad del Mar de Oaxaca. Coméntanos estos 2 artículos rápidamente. Sí, bueno, en el caso de la invitación que se hizo a los paleontólogos de la Universidad del Mar es porque, bueno, el gremio nos conocemos. Sí, saben de sus aventuras. Sabemos lo que estamos haciendo cada uno y ellos también han descubierto fósiles muy importantes en localidades de Oaxaca. Esas son más jóvenes, tienen unos 50 millones de años, 15 millones de años, digo, más jóvenes así. No, cuando lo dices así, yo me siento muy reconfortado. Sí. Y entonces ellos con mucho gusto participaron y hablan sobre la importancia de las personas en Oaxaca, que también al encontrar estos fósiles se ven sorprendidos y entonces les han ayudado a conservar el patrimonio, ¿no? Sí. O sea, repito, sin estas personas nosotros no podríamos realizar nuestro trabajo. Desde luego. Ese es el caso de la invitación a los paleontólogos de Oaxaca. Y en el caso de los paleontólogos de aquí de la universidad, ellos hicieron un recuento en su capítulo de históricamente qué es lo que ha pasado, los personajes europeos principalmente, que fue donde se empezó a desarrollar la paleontología, cómo es que influyeron
en la formación de colecciones de grandes museos, en la descripción de ejemplares, dinosaurios, y después ellos hablan sobre una familia que vive en Actopan, que en un arenal, que es propiedad de este personaje, no recuerdo ahorita el nombre, él empezó a encontrar fósiles y en su casa empezó a guardarlos y tiene una gran colección. Entonces también él se acercó a la universidad para que pudiéramos saber pudieran saber de qué organismo se trata, ¿no? Y los tiene en su casa y la idea es hacer un museo. Pues estupendo, de verdad, porque además yo veo que los paleontólogos, bueno, tienen un gusto, una afición, una atención especial, una capacidad de concentración, porque son horas observando el fósil, observándolo en el microscopio a veces, metiéndose a revistas, asistiendo a congresos, en el laboratorio, en el campo y desde luego en el aula de clases, formando gente. Katia, ¿por qué recomiendas que la gente lea Los rostros ocultos de la ciencia? Que es muy ameno, se lo decía a Consuelo, te lo digo a ti, es un libro ameno, es un libro para compartir, no es un libro que nos cause rechazo. Pues yo lo recomiendo para que la gente vea la importancia que tiene su percepción sobre algún fenómeno biológico, sobre algún organismo, no nada más de fósiles que estoy hablando, sino ya platicaron sobre otras contribuciones que han hecho personas, la botánica, los hongos, la zoología. La selva. Entonces es importante que las personas se enteren de lo fundamental que es que ellos cuando encuentren algo extraordinario lo puedan compartir y sobre todo con las personas que sean expertas en esas áreas, ¿no? Y es un libro realmente ameno porque lo platicamos como historias. Así es. Y platicamos de vivencias de las personas, vivencias de nosotros con ellos y sobre todo de lo que hemos logrado, ¿no? La publicación de artículos científicos. Yo lo que hago es que trato de darles los nombres a los fósiles de las personas que me han ayudado. Ahí, por ejemplo, la esposa de uno de los canteros de Zimapán se llama Victoria y encontró ella unos fósiles muy pequeñitos que todavía ni siquiera están bien clasificados dentro de un grupo en particular y le llamamos Victoria caris, que significa el crustáceo de Victoria, ¿no? Y entonces para ella esto es algo muy importante y le da orgullo y la ayuda a que siga buscando más fósiles, ¿no? La motiva para que siga buscando. Y además, mira, a mí la lectura de este libro también me llevó a pensar en lo siguiente. Aunque yo profesionalmente me dedique a otras cuestiones, eso no evita ni debe evitar que yo camine por la vida observando la vida misma. En este caso, refiriéndose a la ciencia de los seres vivos, aunque sean fósiles. Katia, muchísimas gracias por esta participación. A usted que nos ha seguido en Editorialmente, hoy hablamos de los rostros ocultos de la ciencia. Lo esperamos en la próxima emisión y aquí seguiremos platicando con nuestros autores sobre su obra y sobre sus libros. Hasta luego.